Muy buenas tardes, hoy es el 4 de febrero, viernes, la reunión semanal del movimiento La Ruchista. Mi nombre es Denis Moll, soy el director para asuntos iberoamericanos y todo el mundo obviamente está enterado de que empezaron las Olimpiadas de Invierno en Pekín y muy importante que se ha usado esa oportunidad para realizar una serie de reuniones diplomáticas muy importantes y urgentes, en particular la reunión entre Putin y Xi Jinping en el marco de una escalada extremadamente peligrosa hacia la guerra. Ahora, hemos insistido en todas estas últimas discusiones que hemos tenido que el motivo de la guerra, el telón de fondo es la causa de la guerra, es el desplome económico y financiero. Y por lo tanto, quiero empezar con esa parte económica en esta ocasión para luego pasar, habiendo visto el telón de fondo y lo que es el motor que impulsa la situación, algunos de los aspectos fundamentales del cuadro estratégico. Eh, esta semana una organización que se llama el Centro Internacional de Desarrollo de Fertilizantes. Es un gremio internacional especializado en la producción y el uso de fertilizantes. Emitió un informe donde indican que los precios de los fertilizantes han aumentado de manera tan drástica y tan dramática que prevén una contracción adicional, porque ya está habiendo una contracción muy importante del uso de fertilizantes, pero va a ser tan grave en el 2022, dicen ellos, que, por ejemplo, en el caso de África, esto va a significar la reducción de la cantidad de alimentos producidos, una cantidad que se corresponde a lo que requieren para su consumo 100 millones de personas. Es decir, que va a haber una caída de la producción de por sí ya inadecuada de los alimentos en una situación de hambruna creciente a nivel mundial, especialmente en lugares como Afganistán, pero no solamente en Yemen, en muchas partes de África, pero por lo que está pasando con el tema del aumento de los precios de fertilizantes y cuestiones relacionadas, se prevé una caída adicional de producción de alimentos que pone en peligro de muerte por inanición a otras 100 millones de personas. Cuando hoy tenemos una situación, según la información del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y su presidente David Beasley, donde 200 millones de personas están en peligro de morir inmediatamente por falta de alimentos. Ahora, el índice de precios de fertilizantes, según los datos del Banco Mundial, y este es un índice, no es un precio absoluto, pero les da una idea del crecimiento del precio. En abril del 2020 estaba, es decir, hace año y medio o más, estaba en 66 ese índice. Para el 1 de enero del 2021, 8 meses más tarde, había subido de 66 a 83, un aumento paulatino pero significativo. Y luego, en el transcurso del 2021, cerrando el año en diciembre del 2021, había aumentado de 83 a 208. Es decir, en menos de 18 meses, el precio de los fertilizantes aumentó más de 3 veces, casi 4 veces. Y el efecto de esto, obviamente, en cuestiones tan fundamentales como la producción de alimentos, es evidente. Eh, los especialistas en el área de los alimentos y los fertilizantes indican que esto no es producto nada más del aumento de los precios de gas natural, que sí es uno de los factores, y como hemos visto, hay una hiperinflación que ha ocurrido. Pero es más que eso, es resultado, y resultado como ocurre en muchos otros sectores, del hecho de que hay una hiperinflación en los agregados financieros en general a nivel mundial,
que se traduce en el caso, por ejemplo, de fertilizantes o muchos otros productos donde hay un monopolio, un control de unos cuantas compañías transnacionales en aumentos dramáticos por la situación financiera de esas mismas corporaciones, que más que, por ejemplo, Cargill o algo por el estilo, más que una compañía productora de granos o fertilizantes que también lo hacen, son simplemente entes financieros que dependen de la burbuja financiera internacional. Es decir, estamos ante una situación que en el área de los alimentos, fertilizantes y alimentos, está pasando lo que pasa en muchos otros sectores. Esto lo menciono simplemente como un ejemplo de la manera en que este desplome sistémico internacional está afectando sectores de la economía física de las que dependemos para vivir, como por ejemplo los alimentos. Y este tipo de situación es el telón de fondo de lo que es el peligro de guerra. La situación de Afganistán es particularmente grave, es un genocidio en curso y el mundo está presenciando eso casi sin intervenir, por lo menos los países de Occidente. Hay un poco de ayuda de China, de Rusia, de India, que por fin un envío de trigo de India, que había encontrado obstáculos burocráticos y geopolíticos para poder llegar de India a Afganistán pasando por Pakistán, sí pudo llegar, pero estamos en una situación donde según fuentes internacionales, por ejemplo, autoridades del gobierno alemán que están en Afganistán por asuntos de ayuda de la población, una situación donde 1 millón de niños, hay 7 millones de niños que están hambrientos y corren peligro de inanición. 1 millón de esos niños, según estas autoridades alemanas, si estuvieran en los países del sector avanzado, requerirían atención médica en UCIs, en unidades de cuidados intensivos. Ni hablar, no hay tal cosa en Afganistán, o muy pocos. Imagínense el significado, piénsenlo, por favor, por un momento, lo que significa tener 1 millón de niños en condiciones donde deberían estar en UCI, pero no existen. Y eso es simplemente parte del problema de Afganistán, y lo de Afganistán es parte del problema mundial. Por supuesto, hay las excusas y justificaciones geopolíticas para esta guerra económica en contra de Afganistán y en contra de todos los países, usando el tema de Talibán y que no les gusta el gobierno y todo lo demás. Pero en realidad lo que está ocurriendo es un plan de genocidio intencional maltusiano para reducir la población, que es algo que lo que lo impulsa es el crack financiero de este sistema ya caduco. Y es lo que está también detrás del impulso hacia la guerra. Eh, no limitemos la consideración nada más al dato que acabamos de mencionar, como esto de los alimentos. Existe la amenaza, como todos saben, por parte de Occidente, por parte de Estados Unidos, la OTAN, el Reino Unido, que está jugando un papel particularmente nocivo en todo esto, de expulsar a Rusia de los acuerdos de SWIFT, del sistema de SWIFT, que es el sistema de telecomunicaciones, intercambios requerido para el sistema bancario internacional, es lo que llaman la opción nuclear en cuanto a sanciones económicas, que forma parte de lo que están considerando, no lo han hecho. Esta semana, el lunes, el Financial Times, que habla por todo un sector financiero internacional, escribió un artículo donde dicen con cierto temor de que ese tiro nos podría salir por la culata, dicen, si los expulsamos. Hay que tener mucho cuidado porque podría tener repercusiones en el sistema occidental que no queremos si lo aplicamos a Rusia. Por ejemplo, un representante del sector industrial alemán dijo que una de las cosas que podría ocurrir si es que se aplica esta expulsión de Rusia de SWIFT es que, por ejemplo, las medidas que podría tomar Rusia en represalia a esto sería, por ejemplo, simplemente cortar todos los trenes que llegan, que vienen como parte de la franja de
la franja y la ruta, que llegan de China, de Rusia y demás hacia Europa. Eso tendría un impacto grave en la economía física de los países europeos, pero más todavía si Rusia decide cortar el suministro de gas natural, si es que se desata una guerra económica con esta opción nuclear. Y eso en el caso de Alemania significaría estrangularlos financieramente y económicamente, porque el gas natural que importan del exterior, especialmente de Rusia, se corresponde al 40% del uso de energía en Alemania. Entonces, esto ya no es un juego. Esto es algo que ha llegado al borde del precipicio. La situación económica es lo que está impulsando la confrontación militar. Hay una situación, regresando por un momento a lo de Afganistán, además de la hambruna generalizada, ya hay aproximadamente 1 millón de refugiados de Afganistán desde que se fue la OTAN. La mayoría se han ido cruzando la frontera del sur de Afganistán hacia Irán y, por supuesto, lo que teme Europa es que cuando pase el invierno, llegando a la primavera, se van a ir de Irán a Europa. Y obviamente estamos hablando de una crisis humanitaria fuera de control, totalmente fuera de control. En medio de todo esto, los bancos centrales del sector del transatlántico están en la cuerda floja de qué hacer con la emisión cuantitativa y si reducirlo un poco o no, cosa que sí están haciendo, y lo que dicen que va a ser el aumento de las tasas de interés correspondiente a una reducción paulatina de la emisión cuantitativa. Ahora, la Reserva Federal todavía no aumenta las tasas de interés. Están hablando de que podrían hacerlo no 4 veces, sino quizás 6 u 8 veces este año. El Banco de Inglaterra sí aumentó las tasas de interés en 1/4 de punto de interés, un punto de interés. Esta semana, el Banco Central Europeo todavía no, pero todo esto va a crear una situación, ya lo está creando, de un acarreo de fondos a la inversa, donde el flujo especulativo de dinero que fue a los países con altas tasas de interés, que son de mayor riesgo en el tercer mundo, se van a ir, de esos dineros se van a ir y van a regresar como un maremoto tremendo a Estados Unidos y a otros lados para apuntalar el sistema bancario y financiero, y la resaca va a ser un desastre total para países como México, Brasil, Nigeria, Indonesia, Sudáfrica y Rusia si se deja. Rusia si no impone control de cambios. Entonces, ese es el cuadro a grandes rasgos, el telón de fondo de lo que está pasando. Ahora, en este marco, ¿qué es lo que ha pasado con la situación entre Rusia y Estados Unidos en particular? Bueno, Putin ha tomado 2 pasos muy importantes en flancos nuevos, ha creado flancos nuevos en esta situación. Y hay que reconocer esa novedad porque es la parte decisiva para poder abrir una solución. Primero, Estados Unidos en efecto sí produjo las respuestas escritas que había exigido Rusia ante sus 2 tratados que propuso a la OTAN y a los Estados Unidos, y es bueno que haya respondido por escrito, hasta ahí nada más. Sin embargo, la respuesta, el propio Putin lo dijo esta semana, es absolutamente inadecuada. Dijo que las respuestas del 26 de enero, Putin comentó el 1 de febrero, a principios de esta semana, el martes, después de una reunión que tuvo con el primer ministro de Hungría, Orbán. Putin dijo lo siguiente: permítame señalar que estamos analizando muy detenidamente las respuestas escritas que recibimos de Estados Unidos y la OTAN el 26 de enero. Sin embargo, ya está claro que no se tomaron en cuenta las preocupaciones fundamentales de los rusos. Ahora, y luego pasó a decir algo que es muy significativo y es uno de los flancos que estaba mencionando.
porque dijo que reconoce que le están tendiendo una trampa a Rusia con la idea de provocar un incidente militar con la excusa de justificar la guerra económica que de todas maneras tienen planeado. Es decir, exactamente lo que nosotros y solamente nosotros hemos estado diciendo, que la causa de la guerra es el desplome económico. Lo dijo de la siguiente manera Putin en la conferencia de prensa después de la discusión que tuvo con Orbán. Dijo, sigo creyendo que a Estados Unidos no le preocupa tanto la seguridad de Ucrania, aunque pueda pensar en ello al margen. Su principal objetivo es contener el desarrollo de Rusia. De eso se trata todo. En este sentido, Ucrania es simplemente una herramienta para alcanzar ese objetivo. Esto puede hacerse de diferentes maneras, arrastrándonos a algún conflicto armado o empujando a sus aliados en Europa a imponer sanciones como las que habla Estados Unidos o atrayendo a Ucrania a la OTAN, desplegando allí armas de ataque y alentar a algunos banderistas a resolver las cuestiones del Donbass o Crimea por la fuerza. De este modo, nos podrían arrastrar a un conflicto armado a pesar de todo. Es decir, un reconocimiento claro, abierto, de que le están tendiendo una trampa porque la intención es atacar y destruir la economía de Rusia, pase lo que pase. Acuérdense de esas citas que les leí la semana pasada de los dos funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que dijeron que la intención es parar a como dé lugar la industrialización de Rusia. Y Putin acaba de decir, sabemos que esa es la intención y vamos a responder en un teatro de guerra que no es el de la trampa que nos están tendiendo. Vamos a responder en un teatro de guerra que es el de la verdadera intención, que es el campo económico. Entonces, esto es realmente fundamental. El segundo flanco que abrió Putin, y Putin con Xi Jinping, fue del lado de la solución, de la opción, la alternativa a esta guerra económica, y eso es lo que hablaron Putin y Xi Jinping en su reunión que se realizó hoy en Pekín, cuando las Olimpiadas. Y lo que dijeron en una declaración conjunta, estos son los primeros informes que tenemos, así es que les voy a pasar la información que tengo sobre eso. La declaración conjunta que emitieron Putin y Xi Jinping dice que las partes se oponen a la expansión adicional de la OTAN y hacen un llamado a la Alianza del Atlántico Norte a abandonar su orientación ideológica de la Guerra Fría, que deben respetar la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países. Y luego dicen que China entiende y apoya la propuesta planteada por la Federación Rusa respecto a la formación de garantías de seguridad obligatorias legalmente y a largo plazo que se plantearían por escrito para la situación en Europa. Ahora, además de eso, Xi Jinping, o sea que China está respaldando a Rusia totalmente en esta cuestión de la OTAN. Xi Jinping en el discurso que dio dijo que China respalda firmemente, China y Rusia se respaldan mutuamente en el respaldo de la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo para contrarrestar la interferencia externa y las amenazas a la seguridad regional y para apoyar la estabilidad estratégica internacional. Y luego dijeron que también trabajarán juntos sobre la pandemia, respaldo al crecimiento, etcétera, etcétera. Putin dijo, Rusia ve en China su socio y aliado estratégico más importante y un amigo que piensa igual que nosotros.
y dice que la relación Rusia-China es un ejemplo para las relaciones internacionales en el siglo XXI. Que esa relación también tiene gran importancia para mantener la seguridad estratégica internacional y que Rusia está dispuesta a trabajar con China para mejorar la comunicación estratégica y para la coordinación en estos asuntos en la defensa de la soberanía y la integración territorial. También hablaron de que iban a trabajar juntos en el área de profundizar áreas de cooperación económica que están en la frontera, las fronteras de la tecnología como inteligencia artificial y la Estación de Investigación Internacional en la Luna. Y también van a coordinarse sobre políticas financieras para tener más flexibilidad y resistencia en contra de los riesgos financieros. Es decir, traducido del idioma diplomático, hay una alianza entre China y Rusia en seguridad en contra de lo que está diciendo la OTAN y Estados Unidos, en relaciones internacionales, en economía física y tecnología y en la parte financiera de la amenaza de guerra financiera en contra de ellos. Esto es de gran importancia. Putin, además, no solamente ha tenido estas reuniones con China, sino que se la ha pasado esta semana con varias reuniones diplomáticas. Es más, yo me atrevería a decir que la iniciativa internacional en este momento ahora está en manos de Putin y no de Washington, no de la OTAN. Se ha reunido con Fernández, se va a reunir con Bolsonaro, se reunió con Orbán, tuvo una conversación con Macron. Macron va a ir a Rusia y se va a reunir con Putin dentro de poco. Habló por teléfono con Boris Johnson, etcétera, etcétera. Es decir, Putin está avanzando rápidamente con estas iniciativas diplomáticas en condiciones en que ni Europa ni Estados Unidos están hablando con una sola voz. No obstante, lo que dice el Departamento de Estado y lo que dice Biden no es cierto. Hay una división, casi se está fracturando el mundo político en Europa especialmente, pero también en Estados Unidos. Y la mejor indicación de la situación de Europa, además de la conversación de Orbán, porque Orbán dijo, miren, nosotros, Hungría, formamos parte de la OTAN, formamos parte de la Unión Europea, pero también estamos hablando con respeto y cortesía con Rusia porque esto se tiene que resolver diplomáticamente. Y eso es exactamente lo que está pidiendo Rusia. Esto es una tendencia grande en toda Europa, que no quieren ser blancos en una guerra termonuclear entre las superpotencias. Pero en Alemania, donde sigue habiendo mucha resistencia, hay una declaración en particular que me parece sobremanera importante y es del presidente, se llama Oliver Hermes, de el Comité de Negocios de Alemania de Relaciones Económicas con Europa Oriental. Es decir, la Asociación de Industriales encargada de las relaciones con Europa Oriental. Y lo que dijo Hermes el 1 de febrero es que lo que se requiere es no gritos de guerra, sino una reunión tipo Helsinki 2.0. Helsinki fue la reunión donde se llegaron a acuerdos para cooperación entre entonces la Unión Soviética y Europa y Estados Unidos, y se tiene que regresar a eso. Dijo, el espectro de la guerra está por toda Europa y se habla de una invasión rusa a Ucrania y esto lo están inventando quienes quieren provocar la guerra. Y luego lo interesante es que esta declaración no se queda simplemente en protestar por el armamentismo y las declaraciones bélicas y proponer que por favorcito tengan paz y queremos palabras bonitas. No se queda en eso, sino que plantea concretamente una solución económica que va en esa dirección, que es un flanco nuevo en esta situación, que es algo afín a lo que el Instituto Schiller ha estado haciendo y lo que Putin dijo también. Bien. Dijo Hermes, ahora necesitamos una reunión Helsinki 2.0. En esa reunión trabajaríamos para
vencer las consecuencias del coronavirus, trabajando juntos sobre nuevas drogas y tecnología médica. Esto sería un paso importante en la coordinación. También hay otras iniciativas sobre capacitación, educación, el mundo digital, etcétera, etcétera. Y también dice, deberíamos trabajar juntos en el sector agropecuario. Dice, Ucrania, Rusia y Alemania pueden y deben trabajar juntos en el área de la producción de trigo y otros alimentos y en el sector energético. Ahora, acuérdense lo que les mencioné de entrada sobre el problema de los alimentos y el problema de los fertilizantes. Es decir, están planteando una coordinación y trabajo conjunto económico que sí es una solución, es un paso en la dirección de la solución requerida a esta crisis. En Estados Unidos estamos viendo que se siguen alzando voces, en particular a través de la EIR, de nuestra revista, pero también en otros foros de gente que están muy preocupados. Hay una declaración de 100 organizaciones estadounidenses que le piden al presidente Biden que dé un paso al costado, que no vaya en la dirección de la confrontación con Rusia, que eso no es productivo. Gente como Tucker Carlson, que es un portavoz, es un locutor de televisión muy importante en Estados Unidos, conectado a Donald Trump, dice absolutamente no debemos tener guerra con Rusia. Tiene declaraciones muy malas en contra de China, pero en el tema de Rusia lo que dice es muy bueno y hay ese tipo de fermento en el país. El problema son los británicos. Los británicos son los que están llevando la batuta en todo esto. Boris Johnson es de los primeros, están impulsando todo en esta dirección y es muy apropiado que uno de los embajadores de Rusia, Dmitry Polyansky, que es el número 2 en la ONU, conocido y amigo nuestro del Instituto Schiller, ha hablado en varias ocasiones en nuestras conferencias. Polyansky, en una entrevista con Sky News, que es del Reino Unido, dijo lo siguiente: siempre hay espacio para la diplomacia, pero francamente no confiamos en la diplomacia británica, le dijo al corresponsal de Sky News. Creo que en los últimos años la diplomacia británica ha demostrado que no tiene ningún valor. No quiero ofender a nadie, especialmente a mis buenos amigos, los diplomáticos británicos, pero realmente los resultados no son nada para presumir. Entonces los rusos tienen una idea de quién está detrás de todas estas provocaciones. Ahora, lo que está haciendo Rusia, lo que Putin está haciendo en particular, trabajando con Xi Jinping, es algo que se está realizando no en el área de la política existente, en el teatro de guerra establecido. Es la verdadera gran estrategia, que como Lindo LaRouche siempre señaló, tiene que ocurrir en un nivel superior a lo que se ve en el mundo de los efectos inmediatos, pero que crea una situación para el oponente donde él tiene que responder de alguna manera, una de dos, y de cualquier manera en que responda, pierde. Es decir, es una situación de perder, perder para el oponente. Como un juego de ajedrez. El verdadero maestro en el ajedrez tiene una movida pensando hacia adelante que le crea un par de opciones a su contrincante, todas las cuales son para perder. Ahora, la diferencia entre el ajedrez y la gran estrategia, la gran política, es que en el mundo de la política, a diferencia del ajedrez, las reglas del juego cambian. Ajedrez es algo que una computadora puede manejar porque hay reglas fijas, pero la política no. Cambian las reglas porque el hombre inventa sus propios flancos en la situación. Y eso es lo que está haciendo Putin, es lo que siempre recomendó LaRouche. Han creado una situación donde, por ejemplo, si Estados Unidos y el Reino Unido siguen con su orientación actual, están creando una situación por la misma crisis económica, porque se mantienen aferrados a este sistema caduco
que es lo que está provocando la guerra, están creando una situación donde fuerzas y países crecientes se están dando cuenta y están respondiendo de que no hay opción que valga la pena dentro del sector del transatlántico y por lo tanto se están orientando hacia Rusia, hacia China, hacia la Franja y la Ruta en particular. Vemos expresiones de esto en muchas áreas. Lo vemos en particular en la visita actual de Alberto Fernández a Rusia y a China. Las declaraciones que salieron de Fernández en Rusia son muy reveladoras. Dice que, pues muchas gracias a Rusia, que bueno, tuvimos una excelente reunión, especialmente porque Rusia salió en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. Estuvieron cuando el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Cierra comillas. A ver, ¿de quién estará hablando? ¿Quién ayudó y quién no ayudó? Y luego dice Fernández, que es muy interesante, dice, durante la primera etapa de nuestros gobiernos, desde el año 2003 al 2015, nosotros tratamos de salir de ese corset que la Argentina tenía con los Estados Unidos y ahí pudimos avanzar en la firma del acuerdo de integración estratégica con Rusia. Y luego dijo, ahora Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande con el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos para abrirse camino hacia otros lados. Ahora, de que lo haga o no lo haga, eso es otra cosa. Lo que estoy hablando es que hay un cuadro estratégico que cualquier país que quiera sobrevivir tiene que moverse necesariamente, sí o sí, en la dirección de la alternativa económica que se está planteando. Porque la cuestión militar no se va a resolver en ámbito militar, no se va a resolver de manera exitosa. Podemos llegar a una guerra y desaparece la especie humana con una guerra nuclear. Pero Putin, que no es ningún tonto, es, como Lyndon LaRouche siempre dijo, un genio estratégico, está viendo la situación y moviéndose en el flanco débil y vulnerable del sistema transatlántico del norte, que es lo que produce el impulso hacia la guerra, y ofreciendo junto con China una alternativa. Eso le crea una situación muy complicada a Washington y a Londres. Y lo vemos no solamente con Argentina, sino con cosas muy paradójicas o sorprendentes quizás, que Jair Bolsonaro de repente dice, no, yo también tengo que ir a Rusia, voy a hablar allá con ellos. Una situación donde Nicaragua rompe con Taiwán y establece relaciones con China, donde Honduras está por hacer lo mismo, donde se está hablando, ahora sí, de cómo va a llegar la franja y la ruta a las Américas. Entonces, estamos viendo dentro de la región de las Américas cambios estratégicos que obedecen este cambio de las placas tectónicas de la situación estratégica mundial. Y eso es lo que tenemos para el marco de nuestras actividades en las semanas venideras.